Ya, chicos, vamos a continuar. Entonces, estábamos diciendo que acá nos estaban mostrando dos pares, o sea, un par de figuras que evidentemente tienen los lados, en este caso congruentes. No nos olvidemos que toda congruencia es una semejanza. Toda congruencia es una semejanza. ¿Cuál va a ser la razón? La unidad, ¿no? La unidad, porque una congruencia tiene la misma medida. Esperen, estoy admitiendo. ¿Ya? Ya, entonces les decía, no nos olvidemos que toda congruencia es semejanza porque guardan la misma medida y si nosotros sacamos sus razones, como son iguales, siempre nos va a dar uno. Entonces, en este caso nos están presentando dos figuras que sus lados son congruentes, pero no cumple la primera exigencia que los ángulos sean congruentes, ¿no? Acá en el rombo sus ángulos no son rectos. Bien. Ujú. Bien. Y tenemos otro conjunto de problemas. Y después de ese conjunto de problemas, ya nos adentramos en lo que es el teorema fundamental de la proporcionalidad, que lo vieron con el ICE, ¿no? Entonces, al final, este teorema fundamental, eh, tenemos que tener en cuenta que es a partir del triángulo. Yo no lo llamaría tan fundamental, o sea, simplemente son en los triángulos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar en un triángulo? Nos dice que va a pasar una secante de E que tiene que cortar a dos lados, ¿no? En este caso, corta en D y corta en el punto E. Ya, sí. Bien, entonces dice, parece que la correspondencia, o sea, tiene que haber una correspondencia entre el triángulo menor, ADE, y el triángulo mayor, ABC, ¿no? Una correspondencia. Esta correspondencia, dice, debe ser una semejanza. Entonces, en efecto, es bastante fácil de mostrar. Bueno, te estaba hablando de... Bueno, en realidad nos da otro enunciado, ¿no? Que es el formal. Entonces, al final, si una recta paralela a un lado de un triángulo, una recta paralela a uno de estos lados de un triángulo, es decir, la secante tiene que ser paralela, interseca en puntos distintos a los otros dos lados, entonces determina sobre ellos segmentos que son proporcionales a dichos lados, ¿no? Entonces, nos está diciendo que el lado AB del primer triángulo sobre el nuevo lado AD que se define en el triángulo pequeño, tiene que ser proporcional al otro lado del triángulo mayor, AC, sobre el otro lado del triángulo menor, AI. Bien, continuando con los ejercicios que tomaron, los ejercicios del libro, ya, sí, de la página 328. Entonces, de la segunda figura, era acá. Estoy hablando de esto, por si acaso. Es este. Acá nos muestra una figura que eh, está dentro de otra, ¿no? Un cuadrilátero que está en su interior de otro cuadrilátero más grande, pero nos está diciendo que sus lados guardan proporcionalidad. En realidad es el ejercicio 2, dice. ¿No? Entonces, un trozo de cartulina se recortó, como muestra la figura anterior de la derecha, de manera que sus bordes interiores y exteriores formarán cuadriláteros semejantes. Si las longitudes de los lados son las que indican, determínese los valores de las tres variables que tenemos. Acá, entonces, esto, ¿por qué lo estoy resolviendo? Simplemente para continuar con lo que estábamos viendo al principio, ¿no? Que la definición de proporcionalidad que nos dieron era para sucesiones de números positivos. Entonces podíamos hablar de más de tres números, no solamente de triadas de números. Entonces, volvemos a esa idea. Y entonces, en este caso, teníamos cuadriláteros y por hipótesis, si nos están diciendo que estos dos cuadriláteros son semejantes, entonces tienen que guardar esta proporcionalidad entre sus lados, ¿no? Entonces aquí el lado 16 se corresponde con el lado R, entonces
esta razón tiene que ser igual a la razón de los otros dos lados. 21 corresponde a S, el lado 10 corresponde a T y el lado 12 corresponde a 7, ¿no? De acuerdo a la figura que acabamos de ver. Entonces acá, 16, 21, 10 y 12 son los lados de mi cuadrilátero. Y R, S, T y 7 son los lados de mi otro cuadrilátero semejante al primero, ¿no? Entonces, lo último que les acabo de decir es la manera geométrica de verlo, a esta proporcionalidad. Y no olvidemos, pero la definición de proporcionalidad, que al final no es más que dos sucesiones de números que guardan proporcionalidad. ¿No? Es como una manera fría de verlo. Bien, entonces aquí simplemente no hay dificultad, ¿no? En resolverlo. Si nos están pidiendo que hallemos RST, es lo único que nos piden. Entonces acá, en la cuarta razón, del lado 12 y del lado 7, está la clave, ¿no? Porque ambos son números. Entonces, no es más de que si yo quiero sacar R, obviamente, R, lo paso acá, 7 por 16 va a quedar y se baja el 12, ¿no? Entonces tendríamos 16 por 7 entre 12, que me da 28 tercios. Para sacar S, simplemente es el 7 por 21 entre 12, y para sacar el T no es más que 7 por 10 entre 12, ¿no? Bien, entonces, otro ejercicio que quería realizarlo nos dice, si en el triángulo ABC, D y E son puntos medios, son los puntos medios de los lados AC y BC respectivamente, entonces el triángulo CDE es semejante al triángulo CAB, ¿no? Entonces, la figura, de acuerdo a la hipótesis, es esta, ¿no? La de la izquierda. Se va a cumplir. Entonces, por dato, D y E son puntos medios. Entonces, por definición de punto medio, ¿qué va a pasar? El segmento CE es igual al segmento EB. El segmento DC es igual al segmento AD. Bien, entonces, por teorema de paralelas en un triángulo, sabemos que DE es paralelo a AB, ¿no? Pero creo que este paso no era necesario porque, ¿qué digo aquí? Ah, no, sí. No sé si se acuerdan, en paralelismo, o sea, en el libro hay un ejercicio que te pide demostrar, ¿no? Que la unión de los puntos medios de dos lados de un triángulo va a definir un segmento paralelo al tercer lado del triángulo. Eso sabemos que es cierto, es un teorema inclusive, ¿no? Se puede ver como un teorema. Pero en este caso vamos a ver que al final pareciera que es un caso especial en que D y E sean puntos medios, pero en realidad tú podrías tener cualquier segmento D y E paralelo a AB, ¿no? Y que no necesariamente sean puntos medios. Bueno, pero más allá de eso, por ese teorema que sacamos, o sea, por ese teorema que deriva del teorema Pi en paralelismo, ¿se acuerdan? El de ángulos correspondientes formaba la C entre rectas paralelas, la C. Entonces, que decía que los ángulos correspondientes definidos en una secante a partir de dos rectas paralelas tienen que ser congruentes. Entonces aquí, antes de ir a las letras, que capaz no entendamos nada, primero en la gráfica, ¿no? Entonces la aplicación de ese teorema, si estos dos segmentos son paralelos, ¿qué sería? Que el ángulo CED es congruente con su ángulo correspondiente, que es el CBA. Y lo mismo pasa aquí acá al otro lado. El ángulo CDE es congruente con el ángulo CAB, ¿no? Por consecuencia de ese teorema, perdón. Entonces, al final, acá está, ¿no? La notación. La medida del ángulo DS es igual a la medida del ángulo ABC. Bueno, este ABC yo lo he anotado como también la medida del ángulo B, ¿no? Se lo puedo anotar. Y la medida del ángulo de CDE, lo que veíamos arriba, es igual a la medida del ángulo A. Bien. Entonces, ya. ¿Y cómo?
En el capítulo 3 de ángulos veíamos que un ángulo siempre es congruente consigo mismo. Entonces, al final tenemos congruencia entre los ángulos de los dos triángulos que nos dan, ¿no? Del triángulo pequeño y del triángulo grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya está cumpliendo con la primera condición para semejanza. Y bien, ahora, ¿por qué basta con ángulos congruentes para que los triángulos sean semejantes? Esto se demuestra, ¿no? O sea, en el teorema que nos dice el teorema AAA, que al final nos dice que si los ángulos de dos triángulos son congruentes entre sí bajo correspondencia, entonces estos dos triángulos son semejantes, ¿no? La pregunta acá es, ¿por qué basta? ¿Por qué basta con la primera exigencia para que se cumpla la segunda? Bien, entonces, ¿y cómo? AC es igual a 2DC y CD es igual a 2CE, aquí estoy diciendo que, aquí estoy diciendo, que el segmento, el lado del triángulo AC es igual a 2 veces el DC, ¿no ve? Porque lo puedo poner como DC es igual a AD y AC es la suma del segmento AD más el segmento DC, pero si entre ellos son iguales, entonces obviamente puedo decir, ¿no? Que AC es igual a 2 veces DC. Y lo mismo pasaría acá a la derecha. El segmento o el lado del triángulo CB es igual a 2 veces al segmento CE, ¿no? Porque CE es igual a EB, porque E es punto medio. Entonces, solamente nos faltaría una parte de las proporcionalidades, ¿no? Entre esos lados, que sería el tercer lado. Pero por el teorema de ángulo, 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 esto ya bastaría, ¿no? Entonces concluimos que DE es igual a 1/2 de AB, es decir, el tercer par de lados también guardan la misma proporción, porque el teorema AA ya nos diría que son triángulos semejantes, por lo tanto se concluye que son triángulos semejantes. En realidad este último paso es como que ya no sería necesario. Claro, por acá yo tengo un problema con esta última resolución del último ejercicio que les he mostrado. No podía utilizar el teorema AAA, ¿no? Porque el teorema AAA se demuestra después del teorema fundamental de proporcionalidad en triángulos. O sea, claro, primero tendría que demostrar este teorema y concluir, ¿no? Obviamente ya se concluye que estos dos triángulos son semejantes. Pero este problema 7, el libro nos presenta antes de la demostración del teorema AAA. Entonces, no, o sea, nos está exigiendo otra solución del libro. Aquí yo me he equivocado. O sea, al final nos estaba pidiendo que si tenemos un triángulo y tenemos los puntos medios de tenemos que llegar, o sea, por demostrar es que el triángulo pequeño de SE es semejante a ABC, pero este problema está antes de la demostración del teorema AAA. ¿Cómo sería esta demostración sin utilizar el teorema AAA? La correspondencia de ángulos. Claro, tendría que ser solamente por el teorema fundamental, ¿no? Tal vez. A ver, no, bueno, a ver. Ya, bueno, la cuestión es que, o sea, esta demostración, obviamente se puede demostrar con el teorema AA, pero el reto sería no demostrarlo con la utilización del teorema AA, sino antes, o sea, sin eso. Vamos a ver dónde está este ejercicio.
Ah, está acá el 7. Ah, no, y el ejercicio 7 está antes del teorema fundamental de la proporcionalidad y su recíproco. Entonces tendríamos que demostrarlo sin la necesidad del teorema fundamental. Fucha, entonces es como que tenemos menos herramientas para demostrar eso. Lo único que nos explicaron es proporcionalidad de lados, ¿no? Con pura proporcionalidad entre los lados tendríamos que llegar a demostrar que esos dos triángulos son semejantes. Entonces es como que un reto, ¿no? Un reto el ejercicio 7. ¿Cómo podríamos demostrar con pura proporcionalidad? La clave debe ser que son puntos medios, ¿no? Es decir, ya está guardando una proporcionalidad ahí de razón 2, digamos, entre dos pares de sus lados, pero ¿cómo demostraríamos que el tercero también se cumple? ¿Cómo demostraríamos eso? En cualquier triángulo. Bueno, a ver, o sea, yo lo voy a intentar, la verdad me interesa ese ejercicio 7. Y ya, todavía no tenemos práctica de semejanza, chicos, pero el siguiente viernes, capaz ya, ¿no? La práctica. De todos modos, terminaríamos de ver semejanza ya con problemas de mayor dificultad. Pero como tenemos tiempo, yo por eso quería verlo con calma, ¿no? Tal vez con más calma este capítulo de semejanza, ya que igual ustedes en clases con el licenciado igual lo dividieron en dos, entonces creo que hay tiempo para verlo con calma. Y al final acá, o sea, todo el tema de semejanza se sustenta en la idea, ¿no? De proporcionalidad entre números reales, ¿no? O sea, esa proporcionalidad existe más allá de la geometría. O sea, por eso es bien importante este tema de semejanza, ¿no? Ya, entonces el siguiente viernes nos estaríamos viendo. Veo que hay más participantes en las tardes, como tuvimos esa mañana, que pasamos en el horario normal. Entonces, como igual, creo que, o sea, ningún compañero se manifestó de que tenía problemas para la hora de las 6 de la tarde. Entonces, si les parece bien, el siguiente viernes nos estaríamos viendo igual a las 6 de la tarde. Si es que alguien tiene otra propuesta o se le complica o se le cruza el horario, me manda mensaje y cambiamos de hora, ¿no? De acuerdo a lo que la mayoría quiere. Pero creo que el horario y las sesiones no está siendo al final para nosotros un problema, ¿no? Porque igual tomen en cuenta que voy a seguir subiendo. Por ejemplo, ya tengo los dos videos de la práctica de áreas y que ya lo voy a subir a YouTube. Entonces, igual ustedes ahí, si es que tienen dudas para resolver la práctica, pueden ir a ver. Y lo mismo, ¿no? Con estas dos sesiones de semejanza. En este caso, igual tendría dos videos y lo voy a subir a YouTube. Y de la siguiente sesión, igual son dos videos que igual después, ¿no? Posteriormente lo voy a estar subiendo a YouTube. No sé si todos han leído también respecto a Classroom. Ahí estoy fijando las fechas. Entonces, para el siguiente viernes, las fechas de las prácticas, de entrega de prácticas. Entonces, para el siguiente viernes, que es 12, ya tienen que tener, todos tienen que entregar por la plataforma de Classroom las prácticas. La 1 y la 2 pueden completar, entregar, tienen esa opción. Y las tres siguientes, ¿no? Hasta la práctica número 5 creo que es. Sí, y la última práctica, la de áreas, como recién yo les he terminado de explicar la práctica en la última sesión, la sesión anterior a esta, entonces por eso he dado un poco más de tiempo. Bueno, eso, ¿qué más? Mm, mm, He intentado, ¿no? Resolver igual la mayoría casi todos, creo, igual de la práctica de paralelismo. Creo que al final terminamos haciendo todos los ejercicios, igual no eran muchos. De la práctica de áreas, igual, creo que no hice unos del principio, digamos, ¿no? La práctica, el licenciado siempre da de los conjuntos de ejercicios del libro, siempre va, generalmente da
algunos primeros, digamos el ejercicio 1, 2, 3, que son sencillos, ¿verdad? A comparación de los ejercicios 17, 15, esos que tienen asterisco y estrellita, y como saben, esos del libro son más complicados. De la práctica de áreas, entonces hemos hecho lo mismo eso. O sea, no he resuelto todos, pero hemos resuelto varios, una cantidad, digamos, considerable del total de ejercicios de la práctica de áreas, y hemos resuelto eso, ¿no? Hemos resuelto los más difíciles. Eh, ¿Qué más? Y vamos a seguir con esta modalidad para la práctica de semejanza, porque al final me parece como que es bien que lo tengan claro, ¿no? Al final los ejercicios de la práctica, igual para que no haya dudas. Aquí el objetivo es no presentar las prácticas capaz, o sea, pasar por nota, porque estaría fácil, ¿no? O sea, si yo les estoy dando casi la mayoría de los ejercicios de la práctica, es como que su nota de prácticas ya la tendrían hecha, pero la cuestión es